Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. FOPSIDE, Formación en Psicología y en Derecho, les da la más cordial bienvenida. A nombre de los integrantes, el maestro Omar Alejandro Almendra Valeriano y su servidora, la maestra Erika Armenta Ortigosa. Pues le damos la cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, al maestro Carlos Giovanni Lascano Sánchez, con esta conferencia el día de hoy, que son técnicas y herramientas de investigación, que me voy a permitir presentar al maestro. Es el licenciado Carlos Giovanni Lascano Sánchez, tiene una licenciatura en Ciencias Penales por parte del Colegio Minimalista de Ciencias Penales. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia laboral en consultoría de seguridad corporativa, jefe de grupo de protección ejecutiva, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Asimismo, participa en compliance, participa en la Comisión Nacional de Seguridad y es ex policía federal. Los cursos que ha impartido pues son análisis de gestión de riesgos, seguridad corporativa, protección civil, compliance, ISO, curso de protección a funcionarios, policía como primer respondiente, técnicas de entrevista e interrogatorio, entre otros. Asimismo, es ponente en diversas instituciones y es ponente de la casa. Bienvenido, maestro Giovanni. Adelante, este es su público y usted, por favor, nos indica cómo vamos a llevar el día de hoy la dinámica. Muchísimas gracias. Bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra, por sus palabras, como siempre. Una grata bienvenida a todo el equipo. Y pues bueno, agradecer a cada uno de ustedes por venir a esta ponencia. Espero que les resulte bastante cómoda. Respecto a la dinámica, pues es muy sencilla. En cualquier momento, durante la sesión, ustedes pueden hacer uso de la palabra sin ningún temor de interrumpir. De hecho, no va a ser ninguna interrupción. Es preferente que participen, que puedan resolver todas las dudas que se presenten, porque pues precisamente para eso estamos aquí, para pasarles información y para que ustedes la entiendan en plenitud y pues con posterioridad la puedan aplicar en el campo de investigación, ya sea para una cuestión educativa o incluso laboral. El tema que nos compete, me voy a permitir presentar pantalla. Bueno, antes que esto, un favor, cuando quieran opinar, les comentaba, pueden hacer uso de la palabra sin ningún problema. En caso de que lo hagan a través del chat, no sé si me puedan apoyar del otro lado, por ahí, maestra Erika o maestro Omar, porque claro que sí. Como paso las diapositivas, no puedo ver el chat. Entonces, para que vayamos aclarando las dudas de cada uno de ellos y no tengamos pues ningún inconveniente ahí. Dicho esto, me voy a compartir la pantalla. Bien, el tema que nos compete, muchas gracias, maestra. El tema que nos compete el día de hoy son las fuentes de información aplicables a la investigación criminal. Como bien sabemos, la mayoría de nosotros se dedica o tiene interés a los temas de investigación, de tal manera que a veces resulta cuestionable el proceso que debemos seguir para realizar una investigación adecuada. Incluso en los temas educativos me ha tocado ver con algunos alumnos e incluso compañeros que no tienen idea de cómo desarrollar estos motores de búsqueda que hoy en día pues son accesibles a todo público. Como bien dicen los maestros, ¿no? El día de hoy el que no quiere aprender o el que no se quiere nutrir de información es porque no quiere. Pero es diferente el no querer y no saber buscar la información. Entonces, esa sería la segunda finalidad de la ponencia, para que podamos aprender algunas cosas y si ya las conocíamos, pues bueno, reforzar el conocimiento que se va a transmitir. Las fuentes de información. Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Y precisamente ese es el tema con el que vamos a trabajar, con los datos. ¿Cuáles son los datos que nosotros vamos a extraer y cuál es la cuantía que le vamos a asignar a estos datos para que sean de una fuente fidedigna y confiable, para que cuando nosotros tengamos que presentar el resultado de nuestro trabajo, sea una investigación pues objetiva, con validez?
Las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información. Tenemos diferentes fuentes de información que se van a clasificar de la siguiente manera. De acuerdo al origen de la información, tenemos fuentes personales, que son la más común es que se trate de una transmisión oral de información, como nosotros conocemos el proceso de comunicación, que se da de persona a persona. Cualquier persona o grupo de personas puede constituir una fuente personal. Contamos con fuentes institucionales, que son aquellas que proporcionan información acerca de una institución, es decir, si nosotros vamos a alguna organización, vamos a poner en tema la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y preguntamos acerca de su historia, de su conformación, de su integración, de su organigrama, de cuál es su objetivo, las premisas, que es la misión, visión, valores, o cuál es su tarea específica en la protección de derechos humanos, nos va a brindar información proveniente de esta fuente, una fuente institucional que nos va a otorgar información sobre la constitución de la misma organización. Ofrece datos sobre su funcionamiento u organización, como ya les había comentado. Tenemos fuentes documentales que proporcionan información a partir o sobre un documento. De aquí proporciona una nueva tipología, las fuentes de información según su contenido. Y de acuerdo al contenido de las fuentes de información, tenemos las fuentes de información primarias, que son la información original de primera mano, la información que es resultado del trabajo intelectual de esta minería de datos que nosotros vamos a tratar de extraer de manera directa de la fuente de la que se está produciendo o de la que se desató algún evento, acontecimiento o bien una investigación. Las fuentes secundarias son aquellos contenidos procesados de una fuente primaria, es decir, va a ser el resultado del análisis o interpretación de una fuente de información primaria. Y esto lo vemos mucho en los documentos que nosotros encontramos cuando bajamos un texto de PDF que ya viene citado o en la mera narración hacen énfasis a la cita de diferentes autores. A un autor se le ocurre una idea y esa se va a catalogar como una fuente de información primaria. Si alguien lo cita y lo resume, ya es una fuente de información secundaria porque ya no es proceso del contenido original. Con posterioridad tenemos las fuentes de información terciarias y se utilizan para buscar datos o para obtener una idea general. Por lo regular, dentro de las fuentes de información terciaria aplicamos diferentes técnicas, como lo vamos a ver con posterioridad en la sesión, que va a ser en el cruce de información para verificar o comprobar datos que nosotros hayamos obtenido de una investigación exhaustiva. El procedimiento para elegir fuentes de información adecuadas para llevar a cabo una investigación, pues llevan a cabo una metodología que, como bien ustedes lo han desarrollado a lo largo de sus carreras o a lo largo de su vida estudiantil. Existen diferentes métodos, como es el método analítico deductivo, el método científico, el método deductivo, el inductivo, y los diferentes tipos de métodos que encontramos, ¿no? Con validez. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo y tenemos un resultado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues primero tenemos que leer, entender, comparar la información y evaluar la información que seleccionamos. Nosotros nos vamos a empapar de información, de datos, de estas fuentes de datos que nos van a dar información, pero depende de nosotros darle una apertura dependiendo de la magnitud que queramos abarcar, la observación en cuestión de relevancia y el análisis de los datos, si son relevantes o no son relevantes. Expresar conclusiones o respuestas a la necesidad de información que se pretendía resolver. Y es aquí donde vamos a empezar a elaborar nuestras hipótesis, donde nos vamos a plantear si el camino que estamos tomando para desarrollar una investigación con el objetivo inicial es adecuada o tenemos que replantear en definitiva nuestro camino de investigación. ¿Cuáles son los criterios para evaluar la información? En tanto, la investigación criminal es un tema vital al momento de abordar los temas de administración de justicia en una sociedad. Las diferentes disciplinas que coadyuvan a entender el fenómeno criminal son algunas por mencionar: la criminología, la criminalística, la victimología, la penología, la antropología, documentoscopía y las demás ciencias auxiliares del derecho penal que requieren de un insumo esencial para desarrollarse y que es superior a cualquier equipo tecnológico: la información.
Entonces, los datos que nosotros recolectemos nos van a dar información a través de la ejecución de las diferentes disciplinas que empleemos para desarrollar nuestra investigación. Va a depender mucho de la naturaleza del tema de investigación, no únicamente las personas que nos dedicamos al tema de la seguridad vamos a desarrollar información, a desarrollar investigaciones. Cualquier persona puede desarrollar una investigación dependiendo de la naturaleza y los datos que quiera obtener. Entonces, es indispensable que todos conozcamos cuáles son los procedimientos adecuados para desarrollar una correcta investigación. Para evaluar la información existente, hay varios criterios que debemos conocer, como son la relevancia, el alcance, la autoridad, la credibilidad, la actualidad, la objetividad y la exactitud. ¿Y cómo vamos a determinar cada uno de estos criterios? Primero, la relevancia de la información que se va a considerar a juicio de la persona que va a encaminar un programa de investigación o pues a desarrollar un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos contratan para hacer investigaciones. En el campo laboral se ha desarrollado mucho y se ha impulsado la investigación en el sector privado. Entonces, cuando una persona se acerca y te pide que hagas un tema de investigación sobre cualquier situación, tenemos que considerar a juicio de nosotros qué es lo que voy a investigar. Si es una persona, si es una empresa, si es un acontecimiento, a lo mejor algún tema de robo dentro de un corporativo que me piden que haga una investigación. Entonces, yo tengo que tomar el juicio de la relevancia de los datos y la importancia del acto que vamos a investigar. El alcance, vamos a hacer un análisis comparativo con diferentes autores o publicaciones para que tengamos un respaldo objetivo de la información que nosotros estamos obteniendo. No vamos a irnos como muchos estudiantes que conozco, que no nada más de primaria ni de secundaria, sino que a nivel licenciatura e incluso de maestría que me ha tocado ver, que toman sus fuentes de consulta de El Rincón del Vago, de Wikipedia o de cualquier página que les aparece como primera opción en los buscadores de Internet. Respecto a la autoridad y la credibilidad, debemos tomar en consideración lo siguiente: el nombre del autor, el título de la publicación, si es una fuente documental o digital, y si resulta que es una fuente digital, las más confiables y las más usuales, pues son aquellas que terminan de una fuente confiable, como es el .edu, el .gov, el .org o el .mil, hablando de instituciones educativas, de organizaciones de gobierno, de organizaciones civiles que son especialistas en el área o en el campo militar en caso de que la naturaleza del tema lo amerite. Respecto a la actualidad, es indispensable y muy recomendable que los datos que nosotros hayamos obtenido no sean más allá de 3 a 5 años, con dependencia del tema que vayamos a investigar. Entonces, si nosotros vamos a investigar posiblemente algún acontecimiento que pasó a lo mejor hace un año, no tendría tanto caso que nos vayamos 5 años atrás, cuando a lo mejor los detonantes vienen de 2 o de 3 años. Respecto a la objetividad, tenemos que verificar lo siguiente: que la información sea comprobable, es decir, que haya más personas hablando del tema en general, que ya sea aceptado, que sea un tema pues de actualidad. Les voy a poner un pequeño ejemplo dentro del área a la que yo me dedico. Dentro de mi profesión de la criminología, se ha cuestionado mucho el término de la criminología corporativa y empiezan a decir que la criminología corporativa no existe, que es una invención, que es un pretexto para sacar recurso o explotar el recurso del sector empresarial en una investigación que meramente compete o bien a la seguridad privada o a la seguridad patrimonial, tomando algunos aspectos de la seguridad industrial que son competencias totalmente diferentes. Ahora bien, si nosotros nos vamos a los temas de objetividad, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Por ejemplo, en el último libro de Rodríguez Manzanera, en el título de criminología, ya emplea el término de criminología corporativa. Muchos sectores y muchos libros de investigación, por ejemplo, del INACIPE, ya utilizan el término de criminología corporativa. Hay una fundación internacional que se llama ACIS y otra que se llama IFPO a nivel Hispanoamérica,
que ya manejan los temas de criminología corporativa, e incluso dentro del área laboral de Estados Unidos y de otros países utilizan vacantes del área de criminología corporativa. Entonces, como bien sabemos, todos los temas que se van desarrollando en un contexto sociocultural, pues van siendo evolutivos. A final de cuentas, podemos determinar que cuando inició la ciencia de la criminología, en este caso, pues no empezó como criminología, todos empezaban a decir que estaban hablando de psicología, que estaban hablando de sociología, que estaban hablando de una rama del derecho, pero no existía el término como tal criminología. ¿Qué es lo que pasa? Que la información va evolucionando, se van adoptando nuevos términos y con eso podemos nosotros determinar que la información que estamos empleando es comprobable. En el contexto social se debe tomar en cuenta el lugar y la época en que se está desarrollando el tema de investigación que nosotros estamos tomando. Y con respecto a la exactitud, debemos de considerar que la información sea correcta y exacta. Considerar los puntos anteriores de validación y confiabilidad de la información. Es decir, todos aquellos datos que nosotros hayamos recabado tienen que congeniar y tienen que seguir una línea de investigación para desarrollar en nuestra sábana para que podamos determinar la exactitud y la validez de dicha información. Ahora bien, ¿a quién compete principalmente los temas de investigación? Primero, vamos a hablar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o mejormente conocido como la autoridad. Como bien sabemos, en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la investigación de los delitos es una tarea que corresponde al Ministerio Público y a las policías. Entonces, dentro de estas tareas de investigación, bueno, les adjudica otras como es la persecución, la imposición de faltas administrativas, la prevención y otras tareas. Pero ahorita nos compete más el tema de investigación. Y por otro lado, tenemos también a los investigadores privados, a los peritos particulares y la figura que suena mucho de estas series de investigación, que son los famosos detectives, que no es otra cosa que investigadores privados. Ahora bien, para ver a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, les comentaba, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Lo que limita a los servidores públicos o a aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es que su actuar debe de estar apegado a diversos protocolos e instrumentos que les brinda, pues en este caso, el órgano institucional al que tienen que brindar su responsabilidad, pues un lineamiento de actuación. Dentro de estos protocolos que ellos manejan, pues tenemos el Protocolo Nacional de Actuación, que viene con el adjunto el primer respondiente, la cadena de custodia, e incluso tienen un protocolo para procesar el lugar de intervención. Todas estas actuaciones, si bien no determinan como tal una investigación criminal, son relevantes para ellos en la toma de datos, porque llevan un procedimiento desde el momento en que se desarrolla o se tiene conocimiento de la famosa noticia criminal. Ellos levantan un número de investigación que les compete atender y de esta atención tienen que trasladarse al lugar de intervención para verificar si la noticia o la denuncia es verdadera o es falsa. Pero mientras ya quedó un número de apertura para el registro de la investigación. ¿Qué es lo que pasa? Que en caso de ser positiva, se da aviso y se inicia con las labores correspondientes del Protocolo Nacional de Primer Respondiente. En caso de ser negativa, bueno, llenan su apartado en su informe policial homologado y se cierra la investigación con el número que se aperturó al momento de que se hizo una denuncia, ya sea ciudadana o algún otro tipo de denuncia que haya dado origen a la investigación criminal. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como bien les comentaba, todos sabemos que ahorita que los policías o los investigadores, el Ministerio Público, cada una de estas figuras de autoridad se rigen a través de diferentes protocolos. Pero bien, ¿cuál es el protocolo que debe seguir un policía de investigación? ¿Ustedes conocen cuáles son los protocolos que llevan a cabo los policías de investigación, aparte del primer respondiente, de la policía con capacidades para procesar y todos aquellos que son de uso público? ¿Han escuchado de algún protocolo especializado que utilicen ellos para la investigación?
Parece que no, licenciado. Ok, perfecto. Y es comprensible en el grado de Sí, que... hay una manita. Ah, Guillermo también dice que no, maestro. Adelante. Ok, perfecto. Sí, les comentaba, es pues prácticamente comprensible, ¿no? Porque a final de cuentas, estos protocolos se limitan mucho a los servidores públicos. Si tenemos servidores públicos del otro lado, pues ellos sabrán que las tareas de investigación pues son prácticamente pues secretas, ¿no? Por decirlo de esta manera, tienen que mantener una secrecía en su línea de investigación, pues precisamente para no hacerla pública y para no publicar un protocolo en su línea de investigación para que no cualquier persona pues pueda desarrollar estas tareas que les competen a ellos para investigar algunos casos de relevancia o algunos casos que tengan que ver con alguna conducta pues ilícita, ¿no? Que haya determinado o detonado alguna comisión delictiva. Ahora bien, el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. ¿Por qué de medio y no de resultado? Muchos han escuchado la frase de que el fin justifica los medios, porque el fin, en este caso, el resultado, pues es resolver la comisión de una conducta delictiva, es llegar al trasfondo de una investigación. Entonces, ellos saben cuáles son los fines, perdón, los medios que van a agotar para llevar a cabo su investigación. Pero hay una cosa muy importante, que no todos somos servidores públicos, no todos somos policías y no todos tenemos el acceso a este tipo de protocolos y manuales o capacitaciones, en su caso, para desarrollar una investigación. La persecución de los delitos se basa en las diferentes metodologías de investigación que conocemos. Aunado a esto, existen diversos protocolos de investigación para delitos en particular, pero que nos van a arrojar diferentes datos. No nos van a arrojar una metodología tal cual deba seguir el investigador paso a paso, pero a manera de ejemplo les paso lo siguiente. Existen protocolos ministeriales de investigación policial y pericial con exigencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en materia de perspectiva de género tenemos un protocolo para investigar delitos de feminicidio que se llevan a cabo de la siguiente manera. Van a abordar la historia de vida y el entorno social de la víctima, así tal cual les marca un apartado que le corresponde a trabajo social, a antropología social y en este caso a la autopsia psicológica. Por otro lado, también les marca un apartado de los perfiles de personalidad de la víctima y de los victimarios, que compete a algunas áreas como es psicología, psiquiatría, criminología y la conducta criminal ideal del agresor, que va a ser una interpretación criminalística. También a criminología se van a guiar por el perfil genético, fotografía, estomatología forense y retrato hablado. Así, sin más palabras, les dan los datos y ellos con esto toman la iniciativa para hacer una investigación. Por ejemplo, en trabajo social, para las personas que trabajan en alguna dependencia de gobierno o en alguna corporación que hagan este tipo de investigaciones, pues van a investigar a lo mejor su núcleo familiar, su estatus socioeconómico, dónde vive, cuánto ganaba, si tiene hijos, si no tiene hijos, etcétera, etcétera, de información general. Pero tenemos otro tema que es la autopsia psicológica y por otro lado tenemos el perfil victimológico, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos se confunden los términos y empiezan a desarrollar las investigaciones por caminos totalmente diferentes. La autopsia psicológica es una técnica de investigación que se aplica para aquellas personas que presentaron una muerte dudosa, cuando no sabemos por qué la persona, cuando no tenía o no mostraba ningún signo de que fuese víctima de algún delito o a lo mejor de que se suicidara o alguna situación y genera esta inquietud, esta duda, pues bueno, se aplica una autopsia psicológica en retrospectiva de la personalidad de la persona. También tenemos protocolos que ellos aplican para delitos en violencia sexual. Por ejemplo, les platicaba de la noticia criminal. La noticia criminal es la información, es el anuncio prácticamente que se hace a la autoridad de que se ha cometido una conducta delictiva o presuntamente delictiva que se tiene que corroborar. Entonces, lo primero que hacen es una entrevista de la víctima.
Ojo, no cualquier persona puede llegar y entrevistar a una víctima. Tenemos que llevar a cabo diferentes protocolos que, si bien algunos se los dan dentro de las corporaciones policiales, ustedes pueden acceder a manuales de intervención en primeros auxilios psicológicos que se encuentran pues en la red. Les comentaba, la información ahorita está al alcance de todos y todos pueden obtener la información que consideren. Tenemos que tomar medidas de apoyo existencial, la reserva de datos y la protección de testigos, investigación del lugar de hechos, análisis de estudios periciales y psicología forense. Por otro lado, existen manuales sobre la investigación del delito de trata de personas, que ellos van a actuar en flagrancia o en denuncia, van a hacer una identificación de las víctimas, van a tomar el principio de confidencialidad, les comento, van a hacer un arribo al lugar y van a hacer un relato de víctimas y testigos. Y así como estos protocolos que ya les había comentado, que son de aplicación para los servidores públicos, existen muchos más, que no les van a dar un paso a paso detallado para desarrollar una investigación exhaustiva. No les van a decir, a ver, investigador, tienes que hacer esto en primer paso, esto en segundo paso, si no te funciona, utiliza este método, y si no te funciona, utiliza esta parte, y no los van a guiar de esta manera, por decirlo en resumen. Pero existen diferentes protocolos especializados, a lo mejor para el delito de robo de vehículo, de desaparición forzada. Previamente tuvimos una plática del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. Tenemos para protección de migrantes con las reformas que se hicieron en materia de derechos humanos de 2011, y en caso de algunas fiscalías estatales, pues también cuentan con sus protocolos de robo o asalto, robo de niños o de infantes, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que les van a interesar para las personas que se dedican al sector público y que quieran desarrollar una investigación dentro de su campo de manera apartada? Primero, cuando ustedes se trasladan a un lugar de intervención, empiezan a hacer una figura que se llama empadronamiento. El empadronamiento consta de que nosotros nos vamos a constituir con la víctima, el ofendido o las personas curiosas que se encuentran en el lugar de intervención, y vamos a retomar los datos. Vamos a ver qué es lo que pasó, vamos a tomar los datos de que, pues de qué manera se enteraron, si estaban ahí, si no estaban ahí, si vieron algo, si no vieron algo inusual, y vamos a tomar sus datos generales que se van a plasmar en el informe policial homologado. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros recopilemos los datos con su nombre completo, dirección, teléfono, o algún medio de contacto. ¿Por qué? Porque por estar ahí en el lugar de intervención están obligados a declarar en caso de que el Ministerio Público lo considere de relevancia para desarrollar una investigación. Esa es la facultad del Ministerio Público respecto a esta figura del empadronamiento. Entonces, sin más preámbulo, parece que no tenemos tal cual muchos servidores públicos de este lado, pero bueno, es realizar una observación detallada de las personas que se encuentran en el lugar de los hechos. El objetivo es inspeccionar o entrevistar a quienes podrían ser partícipes del delito o quienes podrían aportar información. La información obtenida suele ser fidedigna y de suma importancia para esclarecer. Maestro Giovanni, ¿hay una manita? Sí, por favor. Parece que es de la licenciada Anaí. Adelante, por favor. Sí, gracias, Miss. Profesor, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que en el hallazgo o de una noticia criminal, cuando se da a conocer mediante una cámara de videovigilancia que proporciona pues una persona en redes sociales, pierde como esta formalidad? Había yo escuchado que cuando se empiezan como a pasar por redes sociales o por las noticias, pierde como esa credibilidad o no sé cómo al momento de ponerlo a disposición del Ministerio Público y que ellos hagan como el análisis correspondiente. ¿Qué tan verdad es esto? Ok. Para la presentación de pruebas dentro del proceso penal existe una etapa que debe cubrir ciertas formalidades en el desahogo de pruebas. Y es aquí donde nosotros más adelante vamos a tomar una parte para la presentación de pruebas y la validez, que debemos de presentar que la fuente sea fidedigna, es decir, que no haya sido tocada, que no haya sido distribuida. Esta parte de que pierda validez no es del todo cierto cuando se compruebe que la fuente no ha sido comprometida, al menos por parte
de la persona que va a presentar esta evidencia. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. A lo mejor tú tienes o recabas información de cámaras que pertenecen al vecino Juan Pérez, pero no le vas a decir, ¿sabe qué, señor Juan Pérez? Usted ya no es propietario, ya no tiene los derechos de esta cámara porque se va solo para un tema de investigación. Tú no sabes si esta persona tiene una copia o no tiene una copia, pero es totalmente ajena al proceso y lo empieza a distribuir, o llega algún periodista y lo soborna o le ofrece algún pago y le quita el video y empieza a circular. O bien, caso contrario, pues tenemos el caso de que tenemos algún acontecimiento que haya sido captado a través de medios, por ejemplo, de las cámaras de los celulares. Ahorita ya todo el mundo tiene acceso a una cámara en su celular y empieza a grabar y empiezan a distribuir. Eso no quita la formalidad de que se pueda presentar o desahogar una prueba en el periodo del proceso si se hace con la debida formalidad. Gracias, maestro. De nada. Ahora bien, la información obtenida suele ser fidedigna y de suma importancia para esclarecer el suceso, descubrir e identificar a las y los testigos para su empadronamiento. El empadronamiento, pues, es prácticamente lo que ya les comentaba. Y para la conducción de la investigación, en lo que respecta a los servidores públicos, procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, o la mande la ley, y se ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará. Aquí podemos identificar la participación de diferentes peritos, de diferentes especialistas, e incluso se puede determinar perito a una persona especialista en determinada materia que pueda servir o probar su conocimiento para dar su punto de vista sobre alguna situación, pero que no necesariamente sea una ciencia. Por ejemplo, los carpinteros, los herreros o algún oficio que requiera de algún punto de vista de algún experto, se puede tomar en consideración. Bueno, tenemos diferentes áreas de aplicación o de participación de los investigadores o del personal que se dedica a la investigación en el sector público, como es dactiloscopía, balística, documentoscopía, hechos de tránsito, fotografía forense, que se van a regir a través de las preguntas de oro de la criminalística, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué. Y van a llevar a cabo los principios de la criminalística, que es el de uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción, probabilidad y certeza. ¿Y qué es lo que refieren? Por ejemplo, en el principio de uso, que para la comisión de algún hecho delictivo se haya empleado algún agente físico, mecánico o químico para la producción de algún hecho delictivo. La producción es el efecto que produce el haber empleado este agente mecánico, por decirlo de esta manera, y va a producir un efecto al aplicarlo o al utilizarlo. Después de esta aplicación o utilización, se va a generar un principio de intercambio. Es decir, va a haber un intercambio de partículas o de propiedades entre el objeto mecánico y la víctima, entre la víctima o el victimario, o bien entre el objeto mecánico y el victimario. El principio de correspondencia es cuando se establece alguna relación que tenga que ver con el material, con el elemento cuestionado en el agente mecánico, en este caso, con lo que identificamos como producto de la agresión. La reconstrucción hace referencia al mecanismo que se lleva a cabo para ver cómo pasaron las cosas. Después de eso se hacen hipótesis para llegar al principio de probabilidad, y una vez que se han verificado o comprobado la participación y la mecánica de hechos, hablamos de un principio de certeza. Ahora bien, para desarrollar o llevar a cabo las investigaciones de delitos, los funcionarios públicos o los policías se auxilian de diferentes plataformas digitales de carácter institucional que les va a arrojar información relevante e inmediata para la persecución de los delitos. A través de la plataforma México, que es una plataforma bastante utilizada por ellos, que les va a generar, pues, datos relevantes a nivel nacional, a lo mejor de redes criminales, de personas que tengan antecedentes penales, alguna orden de aprehensión, algún reporte de robo de vehículo y cualquier situación que ellos lo requieran, lo van a cruzar a través de su centro de mando. Por lo regular lo hacen en el C5. Para los que se preguntaban qué significaba C5,
es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. En este centro de mando, pues bueno, va a estar toda la instalación de radiocomunicaciones, y a través de esta van a hacer el cruce de información inmediata para poder brindar la información. Otro ejemplo de las plataformas que ellos pueden identificar es el famoso SUIC, que es el Sistema Único de Información Criminal, a través del cual van a poder acceder y obtener los datos necesarios para llevar a cabo sus investigaciones. Todas estas plataformas y otras que pueden existir en el sector público están enfocadas a la investigación y a la persecución de los delitos. Por otro lado, tenemos plataformas que nosotros vamos a investigar, que si bien son de carácter público, de carácter exclusivo del gobierno, también podemos acceder a ellas, nosotros como público investigador, pero a través de la aportación de datos para hacer uso de estas plataformas. Tal es el caso de esta que no tiene mucho que se implementó, que es el Registro Nacional de Detenciones. Hubo un caso que no tiene mucho tiempo, que se desarrolló en la ciudad de Puebla, y tenía que ver con las famosas ninis, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con estas ninis? Que las acusaban de vender mercancía, pues a través de portales de internet, y las entregaban en ciertos puntos de la ciudad de Puebla. Entonces, a una persona que se dedicaba a estas actividades desapareció, perdieron el rastro y no sé qué, y resulta que la chica había sido detenida. Hubo una omisión por parte de los servidores públicos, quienes tienen la obligación inmediata, cada vez que tienen alguna puesta a disposición o alguna detención, de subir los datos al Registro Nacional de Detenciones para ver cuál es el motivo, el proceso y cuál es la instancia a la cual van a trasladar a la persona para que no quede como persona desaparecida. Entonces, para eso sirve la Red Nacional de Detenciones. ¿Y por qué les digo que es de aportación de datos? Porque ustedes la pueden consultar. Si buscan a una persona o algún familiar, pueden hacer uso de esta plataforma. ¿De qué manera? Meten la CURP de la persona a la que ustedes están buscando y meten ustedes su CURP para comprobar su validez, de que no sean un robot. Ven que siempre les sale el captcha de que verifiquen que no son un robot. Y con eso van a identificar en el portal si la persona se encuentra en algún proceso, si fue detenida, si no fue detenida y a qué instancia fue trasladada para que ustedes puedan acudir y pues bueno, resolver la situación en los términos legales correspondientes. De igual manera tenemos el registro público vehicular, que nosotros tenemos que meter la matrícula del vehículo que vayamos a ver, y existen diferentes aplicaciones para ver si el vehículo, que principalmente en los intereses de compraventa, pues verifiquemos si el vehículo cuenta o no con reporte de robo. Y les va a arrojar otro tipo de datos, como es el año de fabricación, el número de identificación vehicular, para que ustedes puedan hacer el cotejo de datos y verificar que la unidad sea fidedigna. Actualmente, pues ya cuentan con otros procesos, ya existe una unidad de la Fiscalía en el estado de Puebla que se encarga de hacer trámites de verificación para que la unidad que pretendan ustedes adquirir, pues cuente con los requisitos legales. Por otro lado, pasamos al punto medular de la ponencia, por parte de la investigación privada, lo que pueden hacer ustedes en los temas que se pueden empapar en caso de que no sean servidores públicos, pero la manera en que ustedes pueden desarrollar una investigación privada. ¿Quiénes la van a desarrollar? Principalmente peritos particulares, en investigaciones de campo que no interrumpan en ningún momento el ejercicio de las instituciones de seguridad pública. Y eso es muy importante. Y para eso les traigo un poco de lo que es el marco legal de las investigaciones privadas. En el artículo 2 de la Ley General de Seguridad Privada, nos dice lo siguiente: la seguridad privada es una actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluido su traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad. Y aquí va la otra parte: aportar datos para la investigación de delitos
y apoyar en caso de siniestros o desastres en su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública. Entonces, no nada más tienen que estar ahí cuidando las entradas, no nada más tienen que abrir la pluma, sino que pueden cumplir con todas estas funciones de acuerdo a la Ley General de Seguridad Privada. Y en el artículo del Código 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 9, nos dice que pueden requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. Y con esto hablamos de la intervención o de la participación de los peritos para poder realizar sus investigaciones y como resultado aportar datos de prueba. Bien, una disculpa, se me secó un poquito la garganta. En el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado C, fracción segunda, nos dice que pueden coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Y con esto nosotros podemos fundamentar que tenemos elementos de prueba que queremos que se desahoguen con las debidas formalidades y podemos hacer valer nuestra aportación de datos para el desarrollo de una investigación. Y hay otro dato importante que no todos lo saben, pero que es muy importante. En el artículo 20 de la Ley General de Víctimas, en caso de que ustedes tengan que depender de la investigación del Ministerio Público, señala la figura del asesor jurídico. ¿Quién es el asesor jurídico? Hay diferentes situaciones en las que el Ministerio Público tiene mucha carga de trabajo, tiene muchas carpetas de investigación pendientes o bien no le toma la importancia a la situación que le hayan presentado ante una denuncia. ¿Y qué es lo que pasa? Que no le dan seguimiento, no pueden judicializar su carpeta, pues porque simplemente no le han dado continuidad a esta carpeta. Esta figura del asesor jurídico, ya plasmada en la legislación mexicana, permite contar con un abogado particular, requisito que tenga título y cédula profesional, y puede llevar a cabo la investigación que debía en su momento hacer el Ministerio Público con la finalidad de agilizar la investigación. Es un derecho con el que cuentan todas las personas, entonces si lo quieren contemplar se llama asesor jurídico y él puede llevar la investigación para poder apoyar al Ministerio Público. Si bien él no la puede presentar y no la puede desarrollar, se la tiene que entregar al Ministerio Público diciéndole, ¿sabes qué? Mira, ya aquí está la carpeta, ya te apoyé con la tarea que tenías que realizar, échale un vistazo para que la puedas judicializar y ya le ahorraron ahí la chamba y pueden acelerar su proceso en sus carpetas de investigación. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que pasa con las personas que hacen investigaciones privadas al constituirse en el lugar de intervención? También pueden hacer entrevistas con la víctima, ofendidos o testigos, siempre y cuando traten de no vulnerar sus derechos humanos. Recuerden que las personas que han sido víctimas pues no tienen toda la disposición de brindar información, pero sí pueden abordar a testigos. Y la ventaja aquí es que pueden frecuentar más de una vez el lugar de investigación. Pueden hacer labores de vigilancia o seguimientos, en este caso, pues sin tener alguna orden judicial, porque no van a entorpecer la investigación, porque no son servidores públicos. Esta es una de las ventajas, pero lo importante es que no pues interfiramos en las labores de seguridad pública. Esto es con independencia de las funciones que nosotros vayamos a realizar como investigadores particulares. ¿Cuáles son las principales actividades que desarrollan los investigadores privados? Aunque suene un poquito chusco, pero es real, existen y está creciendo mucho el mercado en esta parte para la investigación de infidelidades, localización de personas, investigación de personal, investigación de robos y actividades de peritos particulares. Tendrían que estar en un orden al revés, empezando por las actividades de peritos particulares y otros temas de investigación y localización, pero pues bueno, de acuerdo a la demanda, así es el orden en que se presentan. Principalmente en el tema de infidelidades es cuando van a encontrar ustedes mayores oportunidades laborales en el caso de la investigación privada. Ahora bien, ¿cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a aplicar todo lo que vimos al principio correspondiente a las
fuentes de información. Si bien las fuentes de información están relacionadas con las que hemos mencionado con anterioridad, es importante destacar que el sector privado se puede usar de manera válida de datos colectados en redes sociales. ¿Quién de ustedes, y seguramente muchos, se han activado en este famoso modo tóxico para investigar a personas? Que digan, yo lo he hecho, no vamos a exhibir a nadie, por supuesto, pero que digan, ¿saben qué? Yo lo he hecho, yo he stalkeado a una persona y me he metido a sus redes sociales y a través de este espíritu de investigador he encontrado la información que me ha servido. ¿Quién lo ha hecho? Tenemos la manita de Juan Manuel. Adelante. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Yo lo he hecho por mi labor de trabajo. Okay. Y la verdad es de repente sí se vuelve, como usted lo mencionó, maestro, un poco tóxico, porque de repente uno tiene que seguir un patrón conductual, ¿no? Y Sí. Y lo lleva luego ya uno a la casa. Entonces ya uno quiere estar stalkeando a lo mejor al vecino, ¿no? O a los familiares. Y sí, yo lo he hecho por la labor laboral, pero también la he trasladado a la labor personal. Claro. Pasa algo muy curioso. Muchas de las personas que nos dedicamos al tema de la seguridad, pues como ya les comentaba la maestra en su momento, pues yo fui parte del sector público, pertenecía a la policía y pues ahora me dedico también a brindar protección a funcionarios, que también tiene que ver con temas de seguridad y también desarrollo temas de investigación. Y este tipo de actividades te desata un sentido de paranoia y en todo momento volteas a todos lados y quieres asegurarte que el entorno en el que tú estás te encuentras seguro, que no tienes ninguna fuente de riesgo que se pueda desatar, te preocupa quién se acerca a ti, quién se comunica contigo y quieres prácticamente saber pues que estás seguro, ¿no? Porque empiezas a desconfiar de todo mundo. Y es parte de la situación. Tenemos una parte que compromete a muchas personas, que es el tema de la geolocalización. La geolocalización es una tecnología que utiliza datos obtenidos de dispositivos tecnológicos de un individuo para identificar o describir su ubicación física real. Y más ahora con los permisos que vienen en los dispositivos móviles, cuando nosotros compramos uno y queremos instalarlo, ya tenemos pues la emoción de nuestro equipo nuevo y cada vez que instalamos alguna aplicación le damos en permitir y permitimos el acceso a todas las aplicaciones de nuestra ubicación e incluso cuando hablamos de cierto tema, abren ustedes las redes sociales y a lo mejor estaban hablando de coches y ya empiezan a ver ahí comerciales de coches, ¿no? Y dicen, ching, ¿ahora qué? ¿Me escucha mi teléfono o qué es lo que pasa, no? Bueno, pues toda esta información se compromete y tiene que ver con los permisos que nosotros desarrollamos a los servidores para que puedan acceder a nuestra información. Antes de continuar, pregunta, Juan Manuel, ¿en qué trabajas? ¿O cuáles son tus actividades? Ahorita soy analista en la Guardia Nacional. Anteriormente estaba en el área de intervención de llamadas en la Policía Federal. Ah, perfecto. Entonces estuviste por allá también. Qué bueno. Mucho gusto, compañero. Bien. Entonces, estos temas de Del 2008 y sigo actualmente. ¿2008? Bueno, continuamos. Respecto a los temas de seguridad y geolocalización, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí diferentes herramientas, ¿no? Como son los mapas, los servicios de navegación, los servicios geopersonalizados, incluidos los puntos cercanos de interés, e incluso las aplicaciones de Didi, de Rappi y otras que nosotros utilizamos en los medios electrónicos, en la cual tenemos que registrar nuestra ubicación, nuestra dirección particular, cuando compartimos nuestro viaje, que le permitimos el acceso a la plataforma para que nos vayan monitoreando, la realidad aumentada, el geoetiquetado de contenido en Internet, el seguimiento del paradero de los amigos, el control infantil o la publicidad basada en la geolocalización.
¿Y qué es lo que podemos identificar? Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la investigación y nos metemos a redes sociales, esto fue resultado de un ejercicio que hice. Por ejemplo, un grupo de amigos que fueron tal día a un parque de diversiones. ¿De qué manera hice este ejercicio? Bueno, pues yo me fui a una red social y puse el nombre del parque de diversiones y en el apartado de publicaciones aparecen infinidad de personas que etiquetan y publican que están en tal lugar. Entonces, lo que yo hice pues fue darle seguimiento a esta persona y pues parte del resultado de la investigación tuvimos que una de las personas que se encuentran en esa fotografía era mamá de un niño. Lamentablemente a esta mamá le gustaba publicar pues a dónde iba, qué comía, qué vestía y prácticamente con quién estaba, que seguramente todos conocen a una persona así, y a través de esta información que ella hace pública, pudimos identificar a un niño del cual sabemos a qué escuela va y en qué ciudad está. Si nosotros fuéramos personas con otras intenciones, podríamos comprometer en su totalidad la seguridad de estas personas. Pero bueno, más adelante les platicaré cómo concluyó el ejercicio para que ustedes se vayan haciendo una idea de la importancia de la información que nosotros proporcionamos a los medios de acceso público y que pueden utilizar en nuestra contra. Es importante identificar algunos términos dentro de la investigación. El primero que vamos a tomar es el de la informática forense, que se encarga de analizar sistemas informáticos en búsqueda de evidencia que colabore a llevar adelante una causa judicial o una negociación extrajudicial. Dentro de las fases de la informática forense se tiene que llevar a cabo un protocolo en el cual se tiene que analizar la evidencia, es decir, se tiene que asegurar todo el servidor completo, todo el equipo o el instrumento para poder hacer la identificación, la recolección y bueno, recolectar la evidencia. Esta identificación y recolección de la evidencia se hace a través de un proceso de bit to bit, que es decir, dato por dato, para que se vaya canalizando, se vaya analizando y se vaya guardando. Se tiene que preservar, se tiene que analizar la evidencia y con base a este análisis se emite un informe. Ahora bien, una cosa es la informática forense y otra cosa es la investigación, para la cual nosotros vamos a aplicar a las fuentes de información abiertas, las denominadas OSINT. Es información no clasificada que ha sido deliberadamente descubierta, discriminada, analizada y difundida a una audiencia específica con la finalidad de responder a determinado requerimiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que vamos a hacer el uso y manejo de la información para poder llevar a cabo una investigación con independencia de la naturaleza que nos hayan solicitado. OSINT, Open Source Intelligence. En español significa inteligencia de fuentes abiertas. Y se trata de un conjunto de técnicas y herramientas para recopilar información pública, correlacionar los datos y procesarlos. Es decir, aplicarle el análisis e inteligencia a la gran cantidad de información públicamente accesible en Internet con el objetivo de extraer conclusiones útiles para una investigación. Dentro de las herramientas de OSINT vamos a buscar principalmente datos conectores. ¿Cuáles son los datos conectores? Pues cuentas afiliadas, números de teléfono, nombres de usuario, direcciones IP y cualquier otro dato que nos sirva para ligar e identificar a una persona en específico. Todo esto es lo que nosotros vamos a buscar con el famoso OSINT. Y a través de las diferentes informaciones de acceso público que nosotros vamos a encontrar en los diferentes navegadores, existen diferentes técnicas. En esta imagen vamos a ver en la que dice 8 trucos para buscar en Google, que seguramente ya las conocen, o si no las conocen, se las voy a decir de manera pues rápida. Existen métodos de búsqueda que nosotros debemos aplicar para clasificar la información que nos va a arrojar un servidor. Si nosotros utilizamos las comillas, ahí está el ejemplo que dice lo que el viento se llevó. Estamos buscando específicamente esta frase. Y si lo ponemos en comillas, el resultado de la página que nos va a arrojar en el servidor
va a contener específicamente la frase lo que el viento se llevó. Si nosotros ponemos, entre comillas, a lo mejor mi nombre, ¿no? Carlos Lascano, les va a arrojar específicamente información que tenga que ver con Carlos Lascano. Les va a excluir todas las páginas que tengan a lo mejor comerciales o que tengan que ver con la publicidad y otras que no les van a servir para recolectar información. Seguido de eso tenemos el guión para excluir la palabra que acompaña al guión en la búsqueda de una situación. Por ejemplo, este guión también nos va a servir como menos. Si nosotros ponemos Carlos Lascano, entre comillas, y le ponemos el guión y le ponen redes sociales, en el buscador de Google les va a aparecer toda la información que tenga que ver con Carlos Lascano y va a eliminar aquellas que tengan que ver con redes sociales. Es decir, si buscan Carlos Lascano, pues les van a salir sugerencias de perfiles de Facebook, de Twitter o de alguna otra red social, pero si ponen el guión, pues les va a quitar o les va a excluir las redes sociales. Y así tenemos diferentes pues trucos, o en este caso técnicas de búsqueda como es la tilde, el site para buscar páginas en específico dentro de un ordenador, el link, los dos puntos, el related y la definición gramática de las personas. También podemos utilizar el OR, por ejemplo, buscar Carlos Lascano y ponen el prefijo OR y ponen mi otro nombre, por ejemplo, Giovanni Lascano, les va a arrojar información o bien de Carlos Lascano o de Giovanni Lascano. Parte de estas herramientas de búsqueda y de las estrategias se va a aplicar en diferentes páginas. Por ejemplo, la semana pasada yo le dejé un ejercicio a mis alumnos de una escuela y les dije que me buscaran la cédula profesional de una persona. Y no sabían, y no sabían, y no sabían. Bueno, a manera de ejemplo, aquí tenemos esta de búho legal, que son recursos jurídicos. ¿Y qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, les van a arrojar todas las cédulas profesionales que tengan relación con esta persona. Entonces ya nada más falta excluir, a lo mejor existe un Juan Pérez veterinario, un Juan Pérez abogado, un Juan Pérez criminólogo y un Juan Pérez que es ingeniero. Entonces, si vamos conduciendo la investigación con los datos que vamos obteniendo, pues entonces sabemos que es veterinario, bueno, pues nos vamos por el veterinario. Entonces, si ya tenemos un dato que nos va a aportar el portal de información que se encuentra en fuentes abiertas y que nos va a servir para el cruce de información. Tenemos otra página que antes era muy utilizada, que se denominaba People. Esta página de People era muy utilizada para buscar personas en Latinoamérica. Antes era de acceso gratuito. Ahorita ya se cobra una suscripción. Pues ya saben que toda la demanda de información puede desencadenar intereses. En este caso, los intereses, pues bueno, ahora requiere una suscripción que es de, tienen que hacer una cuenta, tienen que registrarse, poner un método de pago, pero como todo mexicano sabemos que los periodos de prueba son aproximadamente de 30 días y llegando el día 30 pueden cancelar su suscripción y pueden utilizar esta herramienta pues aproximadamente por 27 a 28 días de manera gratuita cuando quieran obtener información de alguna persona en específico. Y ahora bien, para las búsquedas especializadas, ¿quién ha escuchado de esta página de OSINT Framework? ¿Quién ha escuchado y quién no tiene ni idea o quién jamás la había escuchado? Nunca había escuchado esa página. Yo sí la había escuchado, pero nunca le entendí cómo usarla. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero que nada, tenemos que saber que toda la información que se utiliza o se comparte, pues es meramente con fines académicos, ¿no? Con fines educativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Denme chance. OSINT Framework es un recurso de los navegadores
ustedes la pueden ver acá, en mi página, que nos va a ayudar a hacer una recolección de datos de diferentes personas en diferentes aplicaciones con diferente contenido. Si ustedes buscan, por ejemplo, se pueden meter a esta página y les va a aparecer nombres de usuario y les van a aparecer opciones, ¿no? Por nombre de usuario o por sitios específicos. Si ustedes ponen nombre de usuario, les va a arrojar diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones, pues bueno, les va a crear un acceso directo a estas páginas que les van a servir de recurso para identificar el nombre de alguna persona. Si nosotros nos vamos a esta parte, al de name, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta página de name check y primero tenemos que ponerle, a lo mejor, no soy un robot, y ponemos el nombre de usuario, ¿no? Si nosotros ponemos Carlos Lascano y ponemos la búsqueda de información, me va a aparecer toda la información de los diferentes Carlos Lascano. Entonces, a través de estas herramientas, en este caso, pues son nombres de dominio, de hostings, de vaults, dependiendo de lo que nosotros vayamos a investigar, si es una persona física, si es una persona física con actividad empresarial, a lo mejor es una persona que vende algún tipo de servicio y cometió un fraude, pero su página está a su nombre, pues bueno, vamos a empezar a buscar información, primero para ver cuál es el correo que está ligado, si no está ligado a algún tipo de correo, pues algún teléfono, y vamos a ir comprobando la información. Como les comentaba al principio, es importante tener en primera instancia los datos generados conectores. ¿Cuáles son los datos conectores? Las cuentas de correo utilizadas, el nombre de usuario o el número de servidor que sirva para enlazar y tratar de verificar que las cuentas pertenecen a la misma persona. Denme un segundo, por favor. Ok, disculpen. Bien, entonces, con relación a esta página, nos va a ir mostrando diferentes tipos de herramientas, de geolocalización, de transporte. Aquí había uno de números telefónicos, por ejemplo. Y aquí vienen otro tipo de páginas que nos van a ayudar a buscar teléfonos. Por ejemplo, el Speed Dialer, cuando quieran buscar algún tipo de información de algún teléfono, vamos a hacerlo esto de manera rápida. A lo mejor yo tengo registros de llamadas perdidas, los famosos spam. ¿Qué es lo que hacemos? Metemos el código, por ejemplo, más 52 que pertenece a México, la alada internacional, y el número que a mí me marca y me cuelgas es el 55 92 68 14 26 y buscamos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que no da resultados. Si no da resultados, podemos buscar en otras páginas, en otros servidores, y así vamos a ir descartando, ¿no? Entonces, esta de Spy no me dio resultados, me voy a otra, el de Truecaller, por ejemplo, y así, ¿no? Si se dan cuenta, esta página de OSINT los va a ir ligando a diferentes páginas, a diferentes métodos de búsqueda. Por ejemplo, el número de usuario y les maneja todas las redes sociales. Ojo, el uso de estas herramientas de investigación siempre trae, pues, por llamarlo de cierta manera, consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Que nosotros nos tenemos que registrar. Aunque aparentemente sea una fuente de investigación o de recursos de acceso gratuito o de acceso al público, pues tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que nosotros tengamos que registrarnos con una cuenta para que también puedan acceder a nuestra información. ¿Qué es lo recomendable? Pues bueno, crear cuentas específicas para poder utilizar
estas herramientas de búsqueda. Una vez que contemos con las herramientas específicas de búsqueda o que contemos con las cuentas que nos van a servir de apoyo para emitir estas búsquedas especializadas, tenemos que contar también, pues obviamente, con un buen antivirus. Con un buen antivirus que nos va a permitir frenar estos malwares que nos van a apoyar. Estas son algunas de las páginas a las que nos va a reducir. Por ejemplo, el DATSDIM. Ponemos el nombre de la persona, podemos poner una dirección en específico, podemos poner el teléfono, podemos poner el email, una dirección IP o un número de identificación y nos va a arrojar todos los datos. Existen otras como es el Yasni, que si ustedes pueden ver, aquí tiene mi nombre, de que estaba haciendo un ejercicio y les puse ahí la captura de pantalla, le puse a buscar y me arroja toda la información. Existe otra página que es como el de OSINT Framework, que se llama OSINT Tools. Esta de OSINT Tools nos va a ayudar también a buscar personas a través de las redes sociales. Aquí están todas las redes sociales y vamos a aplicar lo mismo. Seleccionamos una, metemos o bien el nombre de usuario o metemos el número de teléfono, la identificación o alguna otra herramienta que nos vaya a ayudar para que nosotros podamos desarrollar una investigación de alguna persona en específico. Tenemos esta parte que es una herramienta de Sherlock. El Sherlock es un programa que ustedes van a instalar en su computadora. En esta parte de la computadora y en este programa de Sherlock es prácticamente una herramienta de OSINT que también la pueden bajar de acceso gratuito en su servidor o bien pueden buscar estos materiales de Open Source Intelligence de OSINT o pueden conseguir algún libro para poder tener mayor información. Ahorita, a manera de ejercicio y para desarrollar un poquito el sentido de investigación, vamos a hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes. Déjenme ver cuántos son. Antes de continuar con la presentación. Ok. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes cómo seguirían o cómo desarrollarían algún tema de investigación en específico? Yo les voy a dar acceso, a lo mejor a mi nombre, y ustedes me van a ir guiando para ver de qué manera vamos a desarrollar nuestro tema de investigación. Vamos a tratar de utilizarlo lo más cerrado posible para que vayamos pues desarrollando este sentido, ¿no? Porque tengo muchos alumnos que si bien toman la información, no tienen prácticamente pues la idea de cómo desarrollarlo o cómo darle seguimiento a un tema de investigación. Entonces, tomando como ejercicio educacional, pues les voy a dar mi nombre, les voy a compartir la pantalla y si quieren ir tomando la palabra, pueden activar el micrófono y vamos a ir plasmando en un documento de Word la información que ustedes consideren relevante en el caso de que tengan que investigar a Carlos Lascano. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Adelante, Juan. Lo primero que haría es buscar en fuentes abiertas toda la información que haya de Carlos Lascano. Dentro de las fuentes abiertas me voy al Google y posteriormente a las redes sociales. Estoy en Google. ¿Qué harías? A ver. Pondría a Carlos Lascano y en este caso, si no tengo más antecedentes, pues tendría que ir como expurgando, ¿no? Prácticamente, hasta encontrar mi objetivo. Obviamente no tendría a lo mejor tu fotografía ni nada. Ok. Estamos partiendo de cero, ¿no? Pero podría tener a lo mejor una pauta si tengo conocimiento de vamos a hacerlo más
más fácil, ¿no? Les voy a poner mi nombre completo. Bien, ahí está. Entonces, me imagino que pondrías el nombre completo en el servidor. Sí, pondría el nombre completo. Ok, ahí está. ¿Qué harías? Pueden ir participando todos, ¿eh? No pasa nada. ¿Qué haría? Pues tendría que ir a estar abriendo fuente por fuente. Ok, imagínate que yo soy tus manos, tú dime a dónde me voy y ahí me meto. ¿A dónde te va? Me voy a... Por ejemplo, ahí las redes sociales donde dice algo de gracias. Gracias a todos los participantes. Ahí, en Facebook. ¿Cuál? En Facebook. ¿A Facebook? Dice... Gracias a todos. No, más abajo. En donde dice curso de línea de análisis y aplicación. ¿No? Sí, exactamente. Ok, ¿qué es lo que pasa? Sí me gustaría que fueran participando todos. Ahorita como parte ponente de esta materia, me gustaría que mantuviéramos esta parte en el ámbito profesional, toda vez que queremos despertar este tema de investigación para que vayamos viendo cómo vamos a ir clasificando los datos. A manera de compromiso, yo les voy a abrir una parte de mi privacidad. ¿Por qué? Porque ahorita tengo registradas mis cuentas y mis redes sociales. Entonces, toda vez que se torne en lo profesional, ustedes me van a decir a dónde le doy clic, y yo les voy a ir permitiendo el acceso para que no vayan teniendo mayor problema. Aunque también sería interesante que lo fuéramos haciendo desde la pantalla de alguno de ustedes como compañeros, porque la información estaría más restringida. Ahorita si yo abro mi red social, por ejemplo, está abierto mi perfil de Facebook y les va a dar información. Entonces, si le abren desde un usuario, a lo mejor desde Juan Manuel o desde Ángel, que acaba de levantar la mano, no los tengo como amigos en común y la información va a ser un poquito más restringida. No sé de qué manera la quieran desarrollar. Adelante, Ángel, te escucho. Gracias. También algo que podríamos hacer es tener en cuenta que habrá ambigüedades en el nombre. Como Claro, usted por supuesto. se llama Carlos Lascano, pero hay varios habitantes en el mundo que se pueden llamar Carlos Lascano Sánchez, Rodríguez, González, y tenemos que acortar cada vez más eso. Y como ahorita es común que sea ahorita en territorio mexicano esto, tendríamos que poner una búsqueda específica que sea en México. Ok, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Carlos, ¿se acuerdan del uso de las comillas? Sí. De esta manera, ¿no? Y ya delimitamos la búsqueda a México. Ahora bien, regresando al tema, ¿cómo lo quieren desarrollar? ¿A través de mi computadora o alguien de ustedes quiere tomar parte en el ejercicio y compartirnos la pantalla de su computadora en caso de que estén en alguna? Los escucho, con toda la confianza. O podemos hacer lo siguiente. Ahorita yo sigo con los buscadores de Google y cuando se trata de meterse a alguna red social para corroborar los datos o la información, lo hacemos a través de una computadora de ustedes. Ok, sí, maestro. Ok, perfecto. Bien,
Entonces, por ejemplo, el primero que me dijo Juan Manuel fue esta parte, de abrir. ¿Qué pueden tomar de esta parte? El nombre completo y los números de teléfono. Ok, vamos apuntando, ¿eh? Nombre completo, está el licenciado Carlos Giovanni Lascano Sánchez. Tenemos en nuestro documento el nombre. Tenemos otro dato que dice licenciado, lo que nos implica el grado de escolaridad, ¿no? Y tenemos los teléfonos. 22 28 81 06 86. Es importante también marcar en las líneas de investigación que no todos los datos que contemos van a ser reales. Entonces tenemos que aprender a descartar y clasificar la información. 22 25 48 99 08. Y el 22 23 78 30 16. Ay, no le puse. 22 23 78 30 16. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros datos pueden tener o qué es lo que ustedes harían? Sería verificar si no hay un etiquetamiento. Luego se etiquetan a las personas en las imágenes. Así como tal abrió, así es como está. Aquí está la publicación y aquí están los comentarios. Vamos a omitir la parte de mi perfil, les comentaba, para que lo hagamos desde otro, pero así como sale la publicación, es como está. No etiquetaron a nadie, nada más fue directamente por Fopside y estos son los datos, no hay más. ¿Qué pueden tener de acá? ¿O quieren que nos regresemos al buscador? Tomen en cuenta que tenemos el buscador de Google y tenemos el de OSINT también. ¿Qué hacemos? Nada más tenemos esto. Pueden apoyarnos otras personas desde sus dispositivos móviles o desde sus computadoras, lo que puedan encontrar y lo van aportando y lo vamos sumando para ir acelerando esto. Con Osint para ir viendo mejor cada aspecto, porque con Google, bueno, el navegador está muy ambiguo y Ok, está recolectando palabras que no estamos utilizando, nombres de otras personas que no son necesarias en este ejercicio. ok. A lo mejor esta. Ahí está bien. ¿Les parece esa? Sí. ¿Hay en México o Puebla? ¿Qué le quieren poner? Puebla.
Esa es la información de todos los Carlos Lascano que hay por acá. Parece que nos está mandando información no precisamente de Puebla. Son usuarios, parece que de Estados Unidos. Pero bueno, ¿se acuerdan de la herramienta que les había dicho de Búho Legal? ¿Qué es lo que les pedía? Por ejemplo, nombre. Me parezco a los exámenes que ponían mi nombre completo, donde decía nombre. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos otra información. Nombre, tenemos un número de cédula profesional, una licenciatura, la escuela, el estado y el año. ¿Ya vieron? ¿Qué más? Necesitamos, por ejemplo, ¿qué necesitan para individualizar a una persona? Como bien habían comentado, nos puede tocar la situación de que tengamos varios homónimos. Puede haber 4, 5, 6 Carlos Lascano. A lo mejor no todos son de Puebla, a lo mejor no todos pertenecen a México, como bien vimos en diferentes páginas, pero tenemos un documento oficial que podemos consultar, y en este caso es el CURP. ¿Cómo vamos a obtener el CURP? Ya tenemos el nombre completo, ahora necesitamos la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento muchas personas la dejan a la vista en lo que son las páginas y sus redes sociales. En estas redes sociales ustedes van, abren un perfil, le dan en información y en información pueden obtenerlo. Si no lo pueden obtener ahí, se van a otro recurso o a otro recurso, pero en algún momento nos va a pasar esa situación. Bien, entonces, para no continuar con esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un nombre, tenemos un grado de estudios, los partes de los teléfonos los podemos ir descartando. Ahorita pues se los pongo fácil, ¿no? Pero toda vez que los teléfonos eran de una página ajena al perfil, lo podemos establecer nada más como una parte correlacionada, es decir, como un teléfono que corresponde a la persona o a la empresa que publicó la publicidad en este caso. Si hubiese una publicación directa del perfil de Facebook que ustedes podrían investigar con posterioridad, sí se podría enlazar directamente a la persona. Ahora bien, vamos a continuar con la ponencia para no demorarnos tanto con el ejercicio porque creo que no nos va a dar tiempo terminarlo. ¿Cómo vamos a asegurar una evidencia? Tenemos que mantener un algoritmo. Existe una ISO, en específico la ISO 27037, la cual está orientada al procedimiento de la actuación pericial en el escenario de levantamiento, identificación y secuestro de la evidencia digital. Se va a llevar a cabo a través de una firma digital, a través de una firma electrónica, y se va a generar una cadena de custodia forense a través de un algoritmo, el cual se va a denominar como hash. El hash es un código alfanumérico, es decir, que está compuesto por letras y por número, que a mayor extensión del hash, pues va a tener mayor seguridad. Existen diferentes aplicaciones de interés para que nosotros podamos mantener esta validez de la información que vayamos capturando o de las capturas de pantalla que vayamos emitiendo para darle pues una validez oficial a nuestra investigación. Tenemos la primera aplicación que se llama MD5 Hash, que es compatible para Office y te va a resguardar imágenes, audios y PDFs. ¿En qué consiste el MD5 Hash? Ustedes la van a descargar y la van a instalar.
Una vez que la instalen, cuando ustedes hagan una captura de pantalla, en este caso le podemos dar de imprimir, les va a arrojar un código alfanumérico, un hash. Este código alfanumérico les va a garantizar la autenticidad de la imagen, es decir, la guardan y les va a generar un código. En caso de que alguien más o alguna otra persona quiera abrir su archivo, pues con cualquier fin de husmear su imagen o de modificar sus documentos, el hash se va a modificar automáticamente. Es decir, la contraseña o el hash que ustedes tenían como resguardo de la imagen ya no va a volver a ser el mismo. Una vez que la abran y la vuelvan a cerrar, les va a generar automáticamente otro hash, lo que quiere decir que el documento o la imagen que ustedes hayan guardado ya se encuentra comprometida respecto a su autenticidad. Tenemos otras aplicaciones, que es el de Autopsy, que de igual manera nos va a permitir identificar, clasificar y catalogar datos forenses pertinentes, y el HT-Track, que es para software libres, y también de igual manera les va a permitir hacer capturas de pantalla sobre sitios web. Todas estas les van a generar algoritmos, y estos algoritmos están compuestos de los famosos hash. Estos son los hash, como ustedes pueden ver, el 7.9 hasta el B4. Por ejemplo, si ustedes guardan la imagen de esta huella, les va a generar este hash. Si alguien la abre y hace cualquier situación con la imagen, al momento de guardarla, este código cambiaría por completo, y el código que ustedes están mandando en su cadena de custodia, pues ya no va a corresponder. Por lo tanto, los códigos están comprometidos. Existen más aplicaciones. Dentro de las aplicaciones existe una que se llama Save the Proof. Esta también la pueden descargar, pero también necesita una suscripción, y pues obviamente también es de paga. Esta aplicación, ¿qué es lo que va a pasar? Que les va a hacer una certificación. Es como si fuera una notaría en línea. Esta notaría en línea les va a arrojar lo siguiente. Primero, les va a arrojar una identificación de certificado, es decir, les va a generar un número de identificación a la imagen que ustedes quieran certificar. Les va a generar una fecha de captura, les va a arrojar una versión de hash. La versión de hash, ¿a qué corresponde? Corresponde a una serie de algoritmos, cuestión de extensión. Entre más grande, les comentaba, pues más complicado y mayor seguridad tiene el hash, y les va a registrar la dirección IP del consultor. Esta aplicación de Save the Proof les va a servir como una notaría online. Con esto quiere decir que les va a dar validez y les va a certificar el documento que ustedes estén registrando para darle una validez de contenido, y que va a catalogar, en todo caso, que las imágenes que ustedes estén capturando desde el navegador, desde el servidor o desde las redes sociales, pues gozan de la autenticidad de la fuente primaria. Perdón, de la fuente secundaria en caso de redes sociales, y para vínculos, para correos, para cuentas o para otros nombres de usuario, fuentes primarias. Entonces, prácticamente para ir entrando en las conclusiones. Primero, las fuentes primarias dentro de la investigación en fuentes abiertas las vamos a aplicar para cuentas, para usuarios, para teléfonos vinculados, para direcciones y para elementos vinculados. Para las fuentes secundarias de investigación vamos a hacer una triangulación de la información de datos para verificar la información en el cruce de datos con redes sociales. Cuando yo me encontraba trabajando de analista, trabajé como analista en una institución financiera, desarrollaba tareas en prevención de lavado de dinero. Y todavía me acuerdo que parte de las pruebas que nos hicieron para poder desarrollar las actividades, pues fue un ejercicio como el que yo les puse hace rato. Nos dieron un nombre, y con ese nombre de la persona teníamos que entregar a nuestros jefes inmediatos la mayor cantidad de información posible. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos auxiliamos del MD5 hash para hacer válida nuestra información, pero utilizamos todas las herramientas de OSINT, todas las herramientas que nos fueron posibles para poder verificar la información de la persona que estábamos investigando. Muchas veces en las investigaciones criminales o en las investigaciones
para corporativos, para empresas, tienen que utilizar estas herramientas. Y es importante que puedan clasificar, empiecen desde las cuentas. Si encuentran una persona vinculada, el mismo nombre de usuario, a diferentes perfiles de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, de usuario, nombre de usuario, a lo mejor yo le pongo Carlos Lascano a una cuenta y tengo varias cuentas con Carlos Lascano, o mi correo dice Carlos Lascano, pues entonces tengo un elemento que lo puedo vincular a una cuenta y a lo mejor con posterioridad me aparece un teléfono. Me meto a identificar este teléfono y veo que está vinculado a lo mejor a una empresa. Registro el teléfono en Google o lo registro en el de OSINT Paintwork y me van a salir todas las vinculaciones. A lo mejor mi teléfono está vinculado a una consultoría, a una empresa, y a lo mejor esta empresa la metemos a Google y a lo mejor nos aparece con alguna noticia delictiva que estuvo vinculada, pues a lo mejor con un desvío de recursos, con alguna prestación de lavado de dinero que está asociada a algún crimen organizado, algún grupo de estos, pues es información que vamos a ir conectando. Todos los elementos que obtengamos de las fuentes primarias, les repito, las vamos a cruzar. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener el nombre del usuario, la cuenta y los teléfonos vinculados. Ya sabemos que pertenecen a una sola persona. Ahora, ¿quién es esta persona que está compartiendo todos estos nombres de usuarios? Pues bueno, como resultado de la triangulación, tenemos que verificar que sea la misma persona. Es pues importante señalar, pero no novedoso, que no toda la información que encontremos en redes sociales va a ser específicamente verídica. Hay personas que suelen subir fotografías que no son ellos, hay personas que pueden subir nombres de usuarios que no son ellos. Vamos a excluir ahorita a los que ponen su nombre al revés, o a los que ponen a lo mejor el nombre de su grupo favorito o algún personaje pues de ficción, ¿no? Pero sí hay personas que no utilizan su nombre e incluso fuera del contexto de las redes sociales. Yo tengo un familiar que utiliza otro nombre que no es el que tiene en sus documentos legales y por eso es importante verificar y comprobar la información para que todas aquellas que tengamos pues sean de carácter fidedigno. Dentro del ejercicio que yo les había comentado en la parte conclusoria, era esta parte. De las personas que yo les había investigado en las diapositivas anteriores del niño que buscamos, seguimos realizando y continuamos con la investigación. De estas personas que les gusta publicar en dónde están, a dónde van y con quién van, obtuvimos los datos de las siguientes personas. Tuvimos el nombre de la persona de la que fue interés en nuestra investigación. Tenemos la fecha del evento, porque si bien sabemos... ¿Alguien levantó la mano? Sí, maestro, creo que encontré su página personal. No te escuché, perdón. Creo que encontré su página personal. Mía. Sí, maestro. A ver, déjame salirme tantito de acá. Me paso a la sesión. A ver, ¿quién me está hablando? Guillermo. Ok, Guillermo, ¿qué es lo que encontraste? ¿Quieres compartir tu pantalla o lo quieres mencionar? A ver. Sí, comparto pantalla. Ok. ¿Qué es esto? No sé si se está compartiendo. Ya. Parece compartiendo pantalla. Ok, eso lo hiciste a través de redes sociales, me imagino. Sí, así es. Ok, ¿qué información puedes obtener de ahí que sea relevante? El número de teléfono, una página web y y pues los seguimientos, bueno, podemos darle, dependiendo de los likes, ver qué personas lo siguen. Ok.
¿Y qué información podrías tener o qué perfil podrías ir armando de la persona que estás investigando? La tienes que aislar, todavía faltan bastantes datos. Por ejemplo, dentro de lo que llevamos hasta el momento, pues es el nombre completo, el grado de estudios, tenemos la cédula profesional y tenemos un teléfono. En este caso, como ya es una fuente de información primaria, porque proviene de la persona a la que estamos investigando, podemos vincular a este teléfono como el principal y descartar los otros que estaban en la publicidad. Entonces, con este teléfono ya podemos ligar pues la mayor cantidad de información. Lo podemos cruzar y podemos ver si está ligado a otras páginas, a otras personas y continuar con la investigación. Ya tenemos un posible centro de trabajo. ¿Qué más pueden obtener de la información? Sería una imagen, ¿no? Una imagen. Ok, ya tienen el rostro de la persona que están buscando. En este caso, pues me tienen del otro lado de la página, pero si no conociéramos a quién es Carlos Lascano, ya tenemos una posible imagen de cómo luce y de quién es Carlos Lascano. Son datos que a lo mejor pueden decir que no son de relevancia, que no son de importancia, que cualquier persona lo podría hacer, pero lo importante es, les comento, es que puedan seguir una línea de investigación, porque a veces parece de lo más sencillo, pero nos podemos perder en el camino y podemos perder los datos de relevancia. En este caso, después de haber explorado la parte de OSINT, de buscar números de usuario, de buscar correos, de buscar páginas, vamos a triangular con las redes sociales y ya vamos a corroborar. En este caso, el compañero Guillermo ya encontró que Carlos Lascano corresponde a la imagen que está acá. Si nosotros hubiésemos recolectado mayores datos y por alguna razón no hubiésemos conseguido a lo mejor una fecha de nacimiento, con la fecha de nacimiento, con el nombre y los apellidos, podemos obtener el CURP. Y con esa CURP ya tenemos un documento oficial que nos va a individualizar a esta persona. Y con eso ya podemos ir siguiendo pues el perfil. La idea era de que a lo mejor, por ejemplo, buscaran ahí, como dice Guillermo, quiénes son las personas que reaccionan o quiénes son los que más reaccionan, ir a sus perfiles, empezar a hacer a lo mejor un árbol genealógico de quién es un núcleo familiar primario, secundario, con quién se relaciona más. Si nos metemos a las redes sociales de alguna persona, podemos identificar en su caso a lo mejor un tipo de perfil socioeconómico estándar con referencia a lo que les comentaba. Qué es lo que publica, qué lugares visita, si le gusta etiquetar, si no le gusta etiquetar, a dónde va, si tiene fotos con familia, si no tiene familia, a lo mejor sale alguna fachada de su casa, a lo mejor sale alguna fotografía de su vehículo, y en su vehículo que suba, a lo mejor podemos alcanzar a observar algunas placas, y podemos ir ligando y haciendo más amplio este tema de investigación. La idea es que ustedes le den seguimiento, que puedan continuar y que puedan abrirse estas herramientas que para muchos eran desconocidas o muchos ya las conocían pero no las habían explorado. Les comento, no tengan miedo de explorar las páginas, denle clic, métanse, tengan cuidado con los bichos porque sí hay muchos virus, tengan un buen antivirus si se van a meter a las páginas de investigación o si van a descargar una herramienta, en este caso como Sherlock, o hay otra que se llama Kali, así con K de kilo. Les voy a poner el nombre en el chat. Kali, así, tal cual. Hay una herramienta que se llama así Kali y que también sirve para desarrollar esta herramienta de OSINT. Sin embargo, es preciso que para manejar Sherlock y para manejar Kali, ustedes tengan o cuenten con un curso más avanzado en cuestión de OSINT, porque ya tienen que trabajar con algoritmos, ya tienen que trabajar con despejes de páginas o de usuarios para que los puedan ir vinculando. ¿Alguien más que quiera participar o dar otro comentario? Guillermo, ¿tienes algún otro comentario o alguna aportación?
Por ejemplo, si tuviéramos una imagen, de igual forma podríamos utilizar el lens, ¿no? Bueno, a veces sí me ha pasado de que busco una imagen de una foto y aparecen los usuarios. Ok, hablas de las aplicaciones de dispositivos móviles. Sí, así es. Sí, siendo honesto, yo no he utilizado tanta la parte de Lens, pero sí podría servir. De hecho, nunca lo he aplicado con algún usuario de red social para ver el nombre de usuario. Sería interesante hacerlo, la verdad lo voy a poner en práctica, pero te soy sincero, no lo he aplicado, la parte de Lens, que sería una buena herramienta también. La idea, les comentaba, y lo principal era mantener pues la validez de las imágenes que nosotros vamos descargando o que vamos aportando de lo que vayamos obteniendo de las fuentes abiertas. Y es por eso que les estaba pasando lo de los hash, para que ustedes puedan encriptar sus imágenes y las puedan proteger para que no puedan ser editadas o para que otra persona no las pueda abrir en el caso de que lo requiera. Y el programa de Save the Proof para que le puedan dar una validez como tipo notaría, pero online, que les pueda garantizar la integridad de sus imágenes. Entonces, parte de lo que les comentaba, tenemos el círculo social, las personas que los acompañaron, seguramente ustedes conocen y no está por demás al compañero, al amigo, al familiar que publica todo lo que hace, que desayuna, que come, que cena, que va al gimnasio, a qué gimnasio va. Son informaciones que los van a comprometer. Entonces es importante que tengan en consideración que si se van a meter a las páginas, que si se van a registrar, no utilicen sus nombres de perfil reales. Si tienen información en redes sociales, en las plataformas, traten de mantener la mayor secrecía posible. Yo sé que no es del todo secreto y que todos pues debemos de tener este vínculo y contexto social, pues por diferentes cuestiones, ¿no? Pero pues sí hay que ser lo mayormente precavidos para evitar algún secuestro de información o bien que nos roben los datos, como ha pasado que hacen perfiles falsos. No sé si a ustedes ya les haya pasado que hagan perfiles falsos con sus fotografías y que quieran obtener cierto tipo de información, pues para alguna actividad ilícita. Entonces, les comentaba, con las fotografías van a ver cuál es el círculo social, las personas que la acompañan por lo regular las van a etiquetar, el posible estatus social de la persona con los lugares que frecuenta, con qué frecuencia va, a qué lugares y cuál es la localización, en qué geografía se mueve más, en qué estado, en qué municipio se mueve más, lo que nos va a delimitar de dónde es la persona. Y pues por lo tanto el lugar del evento. Para no hacerles más largo el cuento, seguimos la investigación y el dato más relevante que tuvimos fue que identificamos la casa de la persona que había publicado en ese momento, pues la parte. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Por mi parte, pues la parte del material es todo. Les agradezco mucho su atención prestada. Vamos a dedicar los últimos minutos pues a preguntas y respuestas. Ay, creo que no vieron la casa de la chica. Bien, si alguien tuviera alguna duda, puede hacer uso de la voz, por favor, activando su micrófono, o también nos puede escribir en el chat. Muchas gracias. Gracias, maestra. Esta era la casa de la chica que les había comentado. Creo que no la habían visto. Pero bueno, en seguimiento de todos sus recursos y lo que publicaba en redes sociales, pues a manera de ejercicio llegamos hasta su ubicación. Entonces, les comento que la información que se publica en fuentes abiertas es extremadamente sensible. Todos pueden acceder a ella en medida de que permitimos los accesos cuando instalamos o bien en el dispositivo móvil o bien en las redes sociales desde cualquier otro medio. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan por ahí? Pues estamos abiertos, con todo gusto las resolvemos. Sí, maestro. En ese sentido, por ejemplo, y en base a su experiencia, cuando se ofrece este tipo de pruebas, si bien, ¿quién sería el más pertinente en realizarlo? Si bien, mencionó, por lo general son personal, es perito especializado, me supongo, pero suponiendo que en este caso sea, no sé, un investigador que tiene estas bases, estos conocimientos,
¿qué tan pertinente es de que se entregue por parte de una persona que no es ingeniero o no tiene una capacitación formal? Bien, sí podría ser pertinente, porque si bien recordamos, en la parte de la prueba existe la figura de la aportación por particulares. ¿Y qué quiere decir? Que las personas podemos aportar nuestras pruebas o nuestras evidencias de nuestra investigación. Lo ideal sería que tuviéramos o mantuviéramos en todo momento lo que es una metodología adecuada y que tuviéramos los mecanismos de protección. Si bien es cierto que la información que se canalice va a pasar a revisión y análisis por expertos, en este caso los peritos en informática forense, existe la posibilidad de que manden a traer a la persona que está otorgando los documentos para cuestionar la integridad del contenido de su investigación. Entonces, por eso les comentaba al inicio respecto a las formalidades. Si es una fuente primaria, secundaria, y cuáles son las fuentes de las cuales lo podemos obtener, o en este caso la aplicación del MD5 hash para poder encriptar nuestras imágenes o darle una valía de carácter notarial con la de Save the Proof. Sí se puede, la podemos aportar, pero siempre y cuando tengamos el respaldo y podamos defender nuestra investigación. Que seguimos tal método, pues hay que estudiar cuál es el método, a lo mejor el analítico deductivo. A través de un análisis llegamos a tal deducción, siguiendo tales pasos y siguiendo esta línea. Entonces, este es el contenido que pudimos ofrecer y este fue el resultado. Entonces, con ese resultado y con esa defensa que tú le puedas dar a tu investigación, puede tener la validez oficial suficiente para que pueda ser presentada. Pero sí es importante que tengas el conocimiento de cuál fue el proceso que desarrollaste en el periodo de tu investigación. La parte de los estudios, de las certificaciones y de los cursos, pues ya sería una plusvalía que le daría mayor sustento a tu investigación, toda vez que podrías considerarte como una persona experta. Es dato importante que ustedes deben saber. Si quieren hacerse expertos, existen diversas certificaciones que pueden tomar por cursos a través de diferentes instituciones, como es ahorita FOPSIDE u otras, y también pueden tomarlo por parte de la red Conocer. Si ustedes pueden acreditar más de 40 horas en un curso, pueden ser candidatos a tomar cierto tipo de certificaciones que estén disponibles dentro de las páginas de la red Conocer para que puedan darle validez a sus conocimientos. ¿Sí quedó claro en esta parte, Guillermo? Sí, se quedó claro. Ahora, otra pregunta. Si derivado, bueno, ya lo presentamos a juicio y, bueno, igual bajo su experiencia, ¿qué tanto es la valoración del juez? Es decir, si lo llegan a considerar, vaya, ¿cómo decirlo de alguna manera? No la rechazan como, sí, es una prueba de redes sociales, no me interesa, o cosas así. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Primero te comentaba, tienes que otorgar la parte de los servidores, de los usuarios. ¿Por qué? Porque son el origen de la creación del contenido. ¿Por qué? Porque a partir de esto vas a identificar. Tú no sabes a lo mejor quién es, que te pueda gustar. Pedro Gómez 69 o 68, como quieras, @ tal, ¿no? No sabes quién es. Entonces, a partir de este correo, tú empiezas a hacer un seguimiento y empiezas a ver quién es el que lo usó, quién es el usuario, cuál fue el correo, cuál fue la cuenta, cuáles son las cuentas vinculadas y cuáles son las redes sociales que pertenecen a este correo. Una vez que tengas esto, derivado de la triangulación, ya puedes aplicar la parte de las redes sociales. Recordemos que en la parte de las imágenes y lo que obtengamos, pues es plenamente para verificar, pero pues bien es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras, como bien dice el dicho, ¿no? Sirve para convencer. Respecto de la formalidad es lo mismo. Todo tiene que ver con la manera en que lo desahogue la parte que está aportando las pruebas respecto a las formalidades del debido proceso, pero sí se puede tomar en consideración. Si bien no es tan abierto nuestro sistema de justicia como en Estados Unidos, ya se está permitiendo la parte de la controversia un poquito con mayor amplitud. Entonces sí puede influir y sí puede convencer en cuestión de contenido. Pero te repito, todo tiene que ver con las formalidades en que se haga y se presente. Y pues con posterioridad a que se desahogue para que pueda ser aceptada y tomada en consideración
para la determinación del veredicto de la autoridad judicial. Enterado, maestro. Sería todo. Sí. Disculpe, la grabación de la sesión estará disponible. Esta parte la desconozco, maestra Erika. ¿Cómo queda el uso de la plataforma? Ok, muchísimas gracias. Ahorita les explicamos. Sí, claro que sí se les va a compartir el link precisamente para que tengan acceso a todo lo que es la parte de la clase grabada, sus constancias, en el grupo de WhatsApp que se realizó, ahí se les va a enviar. Claro que sí, todo se les proporciona. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Mientras comparto. Yo. Adelante, por favor. ¿Qué tanto cambiaría si se copiara una imagen de una cuenta? O sea, no, ni siquiera abrirla, solo copiar y pegar. ¿Qué tanto cambiaría en la investigación? De copiar y pegar. Cambia, por ejemplo, la dirección de la cual la estás obteniendo. Y si la copias a otro servidor, a lo mejor puede cambiar la dirección IP. Por eso es importante que si tú la quieres mantener, que le generes un algoritmo, en este caso un código alfanumérico, para que la puedas proteger y la guardes en un archivo independiente. ¿Qué es lo que puede cambiar? Que, bueno, primero se puede cuestionar la integridad de la imagen toda vez que no se está considerando de primera fuente. Si tú la tomaste, la capturaste, la tienes que guardar y esa misma es la que tienes que presentar. Si tú la copias, va a cambiar, te comento, la parte de la dirección IP y ya se va a cuestionar la integridad de tu imagen. Aunque no haya cambiado físicamente o a la vista en ninguna parte de la imagen, la dirección del servidor o de la imagen donde se está presentando o abriendo, sí va a tener algún cambio pues en su contenido encriptado. Recordemos que todas las imágenes están encriptadas. Cuando tú le das copiar y guardar y te vas a las propiedades de la imagen, ahí vas a encontrar los datos que se pueden ver alterados. Entonces sí es importante que la captures y que la guardes en un archivo independiente una vez que tú la hayas identificado y que sea la imagen que vas a utilizar para tu investigación. Ok, muchas gracias, esa era mi duda. Sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario, algo que quiera aportar? Es bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Adelante, maestro Omar, por favor. Ok, muchas gracias, maestra. Pues, licenciado, no queda más que agradecerle su participación, esta información que nos acaba de proporcionar en cuanto a el compromiso que puede haber de la información que nosotros ponemos en Internet. Y si las personas saben hacer una búsqueda adecuada, puede generar vulnerabilidad en ciertos casos y puede perjudicar a la persona que de manera inconsciente sube información que no tendría que estar expuesta. Bueno, después de hecho el comentario, voy a hacer lectura de la constancia. FOPSIDE, Formación en Psicología y en Derecho, otorga la presente constancia a el licenciado Carlos Giovanni Lascano Sánchez por su valiosa participación como instructor en el curso Fuentes de Información aplicables a la investigación criminal en la modalidad en línea con una duración de 2 horas curriculares, Puebla Pue, a 23 de junio del año 2022. Firman la maestra Erika Armenta Ortigosa, coordinadora del área de psicología, y un servidor, licenciado Omar Alejandro Almendra Valeriano, coordinador del área de derecho. Nuevamente, licenciado Giovanni, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Un placer colaborar con ustedes y espero que haya sido de agrado para todos. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Giovanni, por su ponencia el día de hoy. Excelente información. FOPSIDE, Formación en Psicología y en Derecho, agradece a todos su presencia, a todos y a todas su presencia el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, ahí en su grupo de WhatsApp
Ya se les envió su constancia, se les envió también las diapositivas del ponente y en breve que se descargue la clase se les hace llegar también el link para que puedan tener acceso nuevamente a la grabación. Muchísimas gracias. También ya les compartí ahí la publicidad de algunos cursos que tendremos en futuro. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias por la clase. Hasta luego, Ángel. Bienvenidos. Hasta luego. Hasta luego. Excelente fin de semana. Gracias, maestro Carlos.